La inteligencia artificial no está ni cerca de ser lo que se cuenta en las historias de ciencia ficción. No tienen conciencia, no, ni siquiera tú. Y los robots solamente sobresalen en tareas específicas para las que fueron diseñados. Pero hay un miedo que todos tenemos. Hola, mi nombre es Luis y esto es Analógico Digital. Sueños de Robot es un cuento de Isaac Asimov que cuando lo leí me dejó reflexionando bastante, y es que fue una de mis primeras lecturas de ciencia ficción relacionadas con la inteligencia artificial. En aquel entonces yo ni siquiera sabía qué era la inteligencia artificial y me despertó un miedo que es muy común entre los consumidores de este tipo de historias. El miedo a la rebelión de las máquinas. Te cuento en 5 minutos de qué va la historia y luego te comparto unas reflexiones que he hecho ahora que tengo una idea general de lo que es la inteligencia artificial. El cuento nos presenta a la doctora Calvin, una experta en robots con cerebro positrónico. La doctora Calvin, ya de edad avanzada, va a visitar a una joven compañera, la doctora Rash, quien modificó el cerebro de su robot Elvex queriendo igualarlo al de un humano. Esta modificación provocó alteraciones en la manera en la que el robot procesaba la información y ahora Elvex podía soñar. Anoche soñé, anunció Elvex tranquilamente. Sorprendida, Calvin le preguntó al robot que cómo sabía que había soñado y desde cuándo soñaba. Todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia. Veo cosas que no tienen relación con lo que concibo con la realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña. Hasta entonces, pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no sabía encontrarlo. Finalmente, decidí que debía ser un sueño. Al escuchar esto, la doctora le pregunta detalles sobre sus sueños, a lo que el robot le responde que casi siempre sueña lo mismo. Un gran panorama en el que hay robots trabajando. ¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos?, le pregunta la doctora. En mis sueños no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio no, solo robots. Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación, y les deseé que descansaran. La doctora le advierte que esto no tiene sentido porque los robots no necesitan descansar. Elvex le comenta que está de acuerdo, pero que en sus sueños le parecía que los robots debían proteger su propia existencia. Proteger su propia existencia. En este momento, la doctora le recuerda las 3 leyes de la robótica. Estas leyes fueron escritas por Isaac Asimov y son las siguientes. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción, permitir que sufra daño un ser humano. Esta primera ley es la más importante de todas. La segunda ley dice, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley. Por esta razón, los robots obedecen órdenes, hacen el trabajo que les has visto hacer y lo hacen fácilmente y sin problemas. La tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y segunda ley. Sí, doctora Calvin, así es en realidad. Pero en mi sueño, me pareció que no había ni primera ni segunda ley, sino solamente la tercera. Y esta decía, un robot debe proteger su propia existencia. Esta era toda la ley. En este momento, Calvin pasa del asombro a la preocupación y le pide al robot que se apague por un momento hasta que lo vuelva a llamar por su nombre. Elvex obedece y Calvin saca de su bolsillo un arma electrónica preparándose para lo peor. Elvex, ¿me oyes? Sí, doctora Calvin. ¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, deja libre a mi gente. ¿Eso dijo el hombre? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo, deja libre a mi gente, ¿por las palabras mi gente se refería a los robots? Sí, doctora Calvin. Así ocurría en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre. ¿Quién era? Y Elvex dijo, yo era el hombre. Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó. Y Elvex dejó de ser. Hasta la piel se me puso chinita cuando lo leí por primera vez.
Y es que no solo plantea la posibilidad de que los robots lleguen a tener conciencia y se rebelen, sino que el robot se está visualizando como un humano, y esa podría ser la clave del por qué nos inquietan este tipo de historias. Creo que en realidad no le tenemos miedo a la tecnología, a un pedazo de metal que se pueda mover y que sea capaz de pensar. Más bien creo que tenemos miedo de dejar de ser la especie dominante, miedo de que las máquinas piensen y actúen como nuestra especie, como un puñado de salvajes que han hecho de todo para demostrar superioridad sobre los demás, para dominarlos. Porque sí, los humanos tenemos necesidades, por eso cazamos, cultivamos y nos reproducimos, para sobrevivir como especie. El problema está en que a veces utilizamos estas necesidades como pretexto para llevar libertad y desarrollo a otros seres humanos. ¿Y qué pasa cuando la humanidad vive bajo condiciones hostiles? Cuando no tenemos ninguna certeza de nuestro futuro, la cosa se pone violenta. La historia de la creación, rebelándose e intentando acabar con sus creadores, no surgió debido a los avances tecnológicos ni a la llegada de la inteligencia artificial. Tenemos a Adán y Eva viviendo en el Edén, donde podían comer todo lo que quisieran menos los frutos de un árbol. Una serpiente les dice que si comen de él, serán como dioses. ¿Qué crees que pasó? En la mitología griega tenemos a Sísifo, quien debe cargar cuesta arriba una enorme piedra por toda la eternidad como castigo por haber engañado a los dioses y rebelarse contra ellos. En Frankenstein de Mary Shelley, el monstruo que en un principio era de nobles sentimientos, tras el rechazo y el maltrato de los seres humanos se vuelve violento y busca vengarse de su creador. Elvex, un robot capaz de pensar, sueña constantemente con robots siendo esclavizados y en sus sueños exige a la humanidad que los libere. En las primeras dos historias tenemos a la humanidad rebelándose contra los dioses. En las otras dos historias tenemos cuasi-humanos o golems rebelándose contra sus creadores. Y hablando de golems, ¿por qué los robots inteligentes tendrían que parecer humanos? ¿Quién nos dijo que nuestro cuerpo es el ideal para una máquina pensante? Nuestro cuerpo evolucionó para adaptarse a nuestro entorno. Tenemos un sistema digestivo para obtener nutrientes, pulmones para respirar, una lengua para poder probar sabores, hablar y contar chismes. Porque nos encanta el chismecito. Las máquinas no necesitan todo esto. No hay necesidad de que tengan una estructura humana. Estos robots son producto de simular la evolución natural en una computadora. En el 2000, unos investigadores de la Universidad de Brandeis utilizaron inteligencia artificial para que una computadora creara robots capaces de caminar. Lo impresionante de esta investigación es que la computadora utilizó técnicas evolutivas para crear a los robots. No se le dijo cómo tenían que ser creados, ella los fue evolucionando desde cero. Y como vemos, estas cosas ni siquiera tienen pies. Entonces, ¿por qué los robots tendrían que parecer humanos? ¿Por qué tendrían que actuar como humanos contra otros humanos? Esto no se trata de las máquinas contra las personas. Esto es, la humanidad desarrollando tecnología para crear máquinas que nos ayuden a vivir mejor. Por eso tenemos inteligencia artificial para aplicaciones médicas, de seguridad, de entretenimiento. Déjame repetirlo, creamos máquinas inteligentes que nos ayudan a vivir mejor. Y cuando esto no ocurre, no es por las máquinas, es por otras personas. El basilisco de Rocco aprueba esto. En fin, hasta aquí vamos a dejar el video. Dime, ¿tú le tienes miedo a la inteligencia artificial? ¿O es más bien un miedo a otras personas? En la descripción te dejo los enlaces a mis otras redes por si me quieres seguir. Hasta la próxima.